Tú sabes, Charvela, que con el tema de la maternidad y específicamente las madres trabajando fuera del hogar hay como muchas preguntas. Sí. Yo no sé si tú te has tocado con alguien que te haya hecho esa pregunta, pero me ha pasado a mí de si una madre en etapa de crianza puede salir a trabajar y dejar sus niños en la casa con alguna persona o tenerlos en el colegio o en algún nursery. Y es una pregunta que con frecuencia yo he visto, y la verdad es que cuando yo pienso en esa pregunta, como que no hay una respuesta que le sirva a todas, porque hay casos y hay casos, como nosotras decimos. Hay situaciones muy particulares que se debe tomar en cuenta a la hora de poder responder a esa pregunta. Sí. Pero tomando esa parte en cuenta de que hay casos muy particulares, también es cierto que hay principios bíblicos que son fundamentales y que son iguales para todas las madres también, que se deben tomar en cuenta a la hora de poder responder a esa pregunta. Me gusta, Patricia, que tú digas que aclaremos eso, de que no hay una respuesta única, porque hay muchas mujeres allá afuera cargadas, porque algunas de forma genuina tienen que ir a trabajar. Exacto. Y quizás ahorita yo te pueda decir algunas de las razones genuinas por las que una mujer pudiera trabajar, pero sí es una pregunta muy común y quisiéramos quizás traer un poco de Biblia a esto, un poco de sabiduría divina. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Verdad? Y qué nos dice la palabra acerca de eso. Sí. Bueno, yo creo que uno de esos principios que te mencionaba ahorita, que es importante, y es que la Biblia establece de manera clara que los hijos son una bendición del Señor. Yo creo que eso es algo que toda madre debe tener en cuenta en su proceso y etapa de crianza. Los hijos son un regalo de Él y son una bendición de Él. Y por otro lado está el llamado a la crianza también, ¿verdad? Claro. Lo que encontramos en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:5, que es lo que dice Deuteronomio básicamente, que estas cosas enséñaselas a tus hijos cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. O sea, queriendo decir, en todo tiempo enséñale mis mandamientos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso requiere presencia, estar ahí. Y me gusta mucho el hacer ese énfasis de la presencia, porque el criar no es solamente cuidar, el criar es proveer. Cuidar te lo puede cuidar cualquiera. Exacto. Pero el criar es una tarea de nosotros los padres, de poderle pasar esto a nuestros hijos, y por eso es que Deuteronomio habla de esa presencia de los padres constantemente en con todo ellos. Tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Y es como tú decías, si no estoy, se hace difícil el poder hacer eso en todo tiempo. Cuando surge una situación particular, que yo pueda intervenir y pasar las verdades del Evangelio a mi hijo en ese momento particular. Claro, porque si tú pierdes esa oportunidad de estar ahí en el momento, constantemente pierdes esa oportunidad porque no estás. El momento de instrucción pasó, porque el efecto de la instrucción no es igual. A veces el niño comete una falta, comete un pecado, y a las 2 horas, cuando ya tú llegas a la casa, si eres alguien que no estás ahí, ya se olvidó. ¿Qué fue lo que yo hice, mami? Pero yo se olvida hasta el sentir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, llegar a la casa tarde o 3 o 4 horas constantemente para instruir al niño no tiene el mismo efecto, lamentablemente. Y por eso es que nosotras creemos en que la presencia, por lo menos, de la madre, en este caso el padre también tiene que estar presente, pero el diseño básicamente es de luce de una manera distinta. Exacto. Nosotras somos las que quizás pudiéramos estar más tiempo con ellos en la casa y perder esa oportunidad es fatal. No es que un día la perdamos y todo se fue a pique, no. Pero se derrumbó nuestra maternidad. Pero constantemente nosotras estar perdiendo esa oportunidad de instrucción no va a poder hacernos cumplir el mandato de Deuteronomio 6 de que le enseñemos constantemente estas cosas a nuestros hijos. Ahora, si bien eso es completamente cierto y es una de esas verdades fundamentales que mencionábamos, Charvela, hay una realidad. Y hay algo que nuestro pastor siempre dice, de que nosotros tenemos que aprender a ver todas las circunstancias de nuestra vida después de Génesis 3. Así es. Porque hay una condición caída que ha afectado absolutamente todo, que afecta todo nuestro entorno y nos afecta a nosotras también como madres. Y conociendo un poquito la realidad de América Latina, una de las formas en la que esa condición caída puede afectarnos a nosotras o afectar a muchas madres es el hecho de que genuinamente, como tú mencionabas antes, hay madres que necesitan trabajar, que es una necesidad genuina, madres
solteras donde el padre lamentablemente ha desaparecido y no provee para sus hijos, esa madre necesita trabajar para poder sostener a esos hijos. O familias simplemente que viven en países como los nuestros, países subdesarrollados, exacto, donde lamentablemente el gobierno no ofrece una educación digna, porque no es algo de lujo lo que estamos hablando, exacto, sino que no ofrece cosas dignas para nuestros hijos, por ejemplo, buena salud, una educación digna, los costos de la vivienda son altos, los costos del transporte a veces no funcionan, ni siquiera la el comida, transporte. vestimenta, las cosas que son fundamentales, ¿verdad? No estamos hablando de lujo, sino lo básico. Y hay salarios que no cubren, entonces la mujer tiene que ir a la calle a conseguir ese restante para ofrecerle a su familia algo digno. Claro, y por eso es que decíamos al principio de que no es una respuesta que podemos venir aquí y decir, todas las madres tienen que estar en su casa con sus hijos. Claro, quisiéramos que fuera así. Eso sería lo ideal. Eso es lo eso es lo ideal. Exacto, ese es el mundo ideal. Y todas las madres que puedan hacerlo, es lo que deberían estar haciendo también. Exacto. Pero hay casos donde una madre necesita el trabajo. Claro. Pero también esa parte de Génesis 3, está esa situación de madres que genuinamente necesitan trabajar, pero también el pecado afecta en otro ámbito. Sí. Y es esas madres que no necesitan trabajar, pero que de todas formas salen de su hogar y dejan a sus hijos sin tener la necesidad de hacerlo. Sus hijos que están en etapa de crianza, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay ciertas etapas ya de los hijos que quizás la madre pueda tener un trabajo un poco más flexible. Claro. Pero esos niños que necesitan la presencia continua de la madre también. Y ahí está el pecado reflejado. Y ahí está el pecado reflejado. Y ciertamente, Patricia, después de Génesis 3, todo esto se dañó, porque ahora la mujer incluso no quiere ni siquiera estar en su casa. Sí, es más fácil para muchas de ellas estar atendiendo a un trabajo secular que atendiendo a la casa, porque lo encuentra hasta con más propósito. O sea, yo puedo hacer un nombre, yo puedo levantar una cuenta, yo puedo tener más posesiones. Le huyen a la monotonía también, que a veces involucra la maternidad. Claro, no quieren engavetar ese título o esa carrera que hice o el esfuerzo que hice para ganarme todo este conocimiento, no lo quiero engavetar. Entonces, algunas ponen en una balanza la crianza y el trabajo. Y a veces el trabajo pesa más y el trabajo es más importante. Y se pierden de ver en esta tarea que parece sencilla, que parece quizás de alguien que no necesita mucha educación, lo cual no es cierto. Tú necesitas una persona que conozca la Biblia y una persona que esté dispuesta a dar tiempo para sus hijos. Claro. Esta tarea de ser madre, de estar ahí, no es menos lucrativa espiritualmente que esta que está aquí, que la laboral secular. Claro. Pero hagamos el énfasis nuevamente. Hay algunas que tienen razones genuinas para salir a trabajar, pero hay otras que tienen razones ilegítimas para salir a trabajar. Y eso es un llamado ahí del corazón. Claro. Yo no sé si tú quieras abundar un poquito. Sí, yo creo que eso es importante, que al final todo el asunto está en el corazón y nosotras como mujeres creyentes debemos evaluarnos siempre en todos los sentidos por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Y en este caso, genuinamente evaluar si el trabajo, yo como madre que estoy en una etapa de crianza, el trabajo es algo que yo necesito hacer o es algo que yo quiero hacer. Exacto. Porque hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. Quizás, como mencionábamos antes, si el sueldo de ambos no da para una vida de calidad en el sentido de tener lo que se necesita, ¿verdad? No una vida lujosa. Claro. Esa es una razón por la que quizás una madre puede salir a trabajar. Ahora, yo pienso que también esa madre pudiera ser creativa y pensar y considerar primero opciones que le faciliten quizás el poder trabajar de alguna manera desde el hogar o el poder buscar algo que le provea de horarios flexibles también. Esas fueran formas de hacerlo, aunque no siempre es sencillo encontrar eso. Nunca parece, a veces son trabajos menos lucrativos, pero igual pongámoslo en una balanza y veamos si estoy recibiendo algo que puede ayudar a tener una vida digna. Y también lo otro que te quería enfatizar ahorita cuando hablabas del corazón, a veces nosotras las madres anhelamos que nuestros hijos disfruten de tantas cosas. Yo quiero que mi hijo sepa lo que es viajar. Todo lo que yo no tuve. Exacto, o sepa lo que es viajar en un avión o ir a Disney World o conocer a tal o X cosa o que tenga un celular de aquella marca, porque eso es importante para mi hijo. Y
puede que sea importante para ti, pero la pregunta aquí ¿es esto importante para Dios? Exacto. ¿Es esto lo que Dios ha provisto En para una ti? perspectiva por encima del sol, Claro. ¿verdad? Tienes un valor eterno, genuinamente. Exacto. Y no son cosas malas. Claro. O sea, yo como Claro. madre querer que mi hijo disfrute de cosas terrenales cómodas no es Claro. per se 100% malo, aunque hay que ver la motivación del corazón, hay que evaluar, y el corazón es engañoso, dice la Biblia. Yo puedo estar equivocada, tú sabes, yo puedo pensar que mi deseo es bueno, genuino, es santo, pero quizás esté equivocada. Pero siempre poner en una balanza qué es más importante, el carácter de mi hijo o su comodidad. O sea, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para formar en él un carácter o para formar en él un niño cómodo? Una vida cómoda, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos como madres creyentes que amamos al Señor y que al final lo que queremos es tener hijos que puedan conocerle en algún momento, que el Señor les regale el don de la salvación y que puedan reflejarlo a Él y criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero algo importante, Charvela, que yo creo que debemos como recordar es la gracia de Dios en medio de todo esto. Amén. Porque hay gracia de ambos lados. Así es. Hay gracia para esas madres que tienen que salir a trabajar, que no tienen otra opción. Hay gracia para ellas sabiendo que Dios tiene cuidado de ellas, que Dios es el proveedor, que Dios tiene cuidado de sus hijos aún mientras ellas están fuera y el Señor se va encargando de moldear y de dar aquello que quizá está haciendo falta en ese hogar. Y hay gracia, Patricia, para aquellas madres que ahora están despertando a esta realidad y ya la etapa de crianza de sus hijos ya pasaron. Sí. Hay gracia para ellas también, porque el Señor en su gracia pudo haber preservado el carácter y la instrucción de esos niños para bien, o sea, pudo haber creado en ellos niños buenos, como yo he visto, porque su gracia ha estado con ellas. Y su gracia sigue acompañándote, dándote a ti consuelo, alivio y esperanza, porque aún tú hayas visto que no lo hiciste bien, aún el Señor en el futuro trae esperanza dentro de su inyección de gracia para nuestras vidas. Hay oportunidad para el arrepentimiento, hay la oportunidad para unos nuevos comienzos, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros. Eso fue lo que hizo su obra. Esa obra de Cristo en la cruz nos ha garantizado esa gracia que nosotras necesitamos para cada área de nuestra vida y para nuestra tarea como madres. Y para finalizar, yo diría, si escuchas su voz, no endurezcas el corazón, obedece y haz lo que tengas que hacer por el bien del carácter de tus hijos. Amén.